nosotros en esta oportunidad le vamos a contar nuestra experiencia referida al proyecto de innovación pedagógica. En particular, nuestro tema es la implementación de una herramienta didáctica basada en la B de Bowen para la resolución de problemas de física y la mejora del rendimiento académico de los alumnos. Les cuento en primer lugar, la B de Bowen es una herramienta didáctica, es un utensilio, por decirlo así, didáctico para trabajar con los alumnos de manera sencilla, para aprender a aprender. ¿Por qué nace este trabajo, este desarrollo, esta innovación? Por una cuestión de necesidad, como siempre en la ciencia, una cuestión de necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad? Aquí está indicado en esta tabla el problema de la física, en particular la física mecánica. Vean que promedio de notas a nivel nacional es un 3,9 y nosotros en la sede de Maipú tenemos 3,7. La aprobación es de un 67% a nivel nacional y 58,2% en sede Maipú. Nosotros quisimos resolver ese problema y dentro de todo lo que hemos pensado y hemos realizado en la sede, viene Manuel Camus con una idea diferente, porque hemos hecho muchas actividades en la sede, y nos hace referencia a que existe una herramienta didáctica llamada B de Bowen, que consiste en una estructura metodológica que permite relacionar tanto los aspectos conceptuales con los aspectos procedimentales y metodológicos. ¿Por qué decidimos tomar esta herramienta como proyecto innovador? Porque INACAP trabaja con un eslogan que dice aprender haciendo. Y como decía la expositora en la mañana, no solamente se aprende haciendo a través de cosas tangibles en un banco de pruebas, también se puede aprender haciendo en este tipo de asignaturas, para algunos tan abstractas o tan críticas, tan analíticas, que es la física. Este instrumento se basa en una estructura que permite al alumno trabajar en forma individual como también en forma colectiva. Es él quien va elaborando su procedimiento de solución en base a una estructura que está dada en este instrumento, en esta herramienta. El alumno recibe de parte del profesor un modelo que se ajusta al enfoque que está propuesto en el objetivo, que ahí lo vamos a ver, y luego comienza su participación individual o en grupo. Y desde ese punto de vista también estamos tocando el tema que de alguna u otra manera se habló en la mañana también, que el alumno es el principal protagonista del quehacer educativo, en este caso específico de la física, porque es él quien va construyendo su propio aprendizaje, es él el responsable del aprendizaje adquirido. Dentro de la solución de este problema, nosotros instalamos una hipótesis y que es a través del uso de una herramienta didáctica, que es la PBG, que significa una plantilla asociada a la B de Bowen, porque no es exactamente la B de Bowen, es una plantilla que está modificada para trabajar con esa estructura de fondo. Para ser usada en el aula, el alumno adquirirá una estrategia que le permita interrelacionar aspectos conceptuales y procedimentales en el proceso de resolución de problemas de la física mecánica. Los objetivos que nos planteamos para este problema es implementar
la PBG a texto de ejercicio clase a clase para trabajo en aula, en las unidades de cinemática y dinámica, no en toda la asignatura. Solamente elegimos 2 unidades programáticas, en particular las 2 más conflictivas, las que arrojan los mayores índices de reprobación y a esa altura de dinámica de deserción. El segundo objetivo que nos planteamos fue aumentar a un 50% el índice de aprobación, justamente en estas 2 evaluaciones. La implementación y todo lo que es el proceso de esta herramienta lo va a desarrollar Manuel Camus. Buenas tardes. Como decía Víctor, para poder implementar este proyecto, nosotros trabajamos principalmente en la carrera de Ingeniería en Mina y Metalurgia y hemos seleccionado al azar 4 secciones, 2 del vespertino y 2 del día, que corresponden a cursos de nuestra carga académica del semestre que pasó. Yo estoy a cargo de la parte vespertina de las 2 secciones que hemos considerado en la noche y Víctor está a cargo de las 2 secciones del día. De las 4 secciones, una del día y una de la noche se va a implementar el proyecto. Y en estas 2 secciones nosotros hemos desarrollado la siguiente secuencia a lo largo del semestre. Obviamente, como nombrábamos el objetivo, solamente enmarcados en las unidades de cinemática y dinámica. Entonces, lo primero que hicimos fue implementar la PBG, que es la plantilla, a un texto de ejercitación que utilizamos clase a clase con los estudiantes. Y este texto es el instrumento que nosotros elaboramos para que el alumno sea el mayor participante protagonista en el aula. Una vez que implementamos esta plantilla a la guía, tomamos la primera clase de la unidad de cinemática y explicamos al alumno el proyecto, en qué va a consistir, cuál es la metodología a utilizar y cómo queremos abordar este trabajo durante esta unidad específica de cinemática y posterior a la de dinámica. Luego de eso, cuando ya estamos implementando durante el semestre, durante las clases, este texto que tiene la plantilla, lo que más nos preocupa durante la ejecución es motivar al estudiante. Y aquí es donde nosotros observamos que si nosotros entregamos la guía y dejamos al estudiante solo durante la clase a que él la complete, dado nuestra explicación, no tiene resultado. Lo que más notamos es que nosotros tenemos que ser acompañantes en este proceso pedagógico. Tenemos que estar presentes, paseándonos por la sala, aclarando dudas, motivando al estudiante a que resuelva cada uno de los problemas que está presente, utilizando obviamente nuestra PBG. Después de dar esa motivación durante todo el semestre, administramos el proceso. Y en este sentido lo que quiere decir es que nosotros, cuando tomamos las evaluaciones de cinemática y dinámica, tomamos esas evaluaciones, colocamos las notas y hacemos un análisis estadístico de cuál es el uso de la plantilla durante el trabajo del alumno en la sala de clase. Vienen las evaluaciones, viene la retroalimentación al proceso, que es cuando nosotros entregamos las notas, entregamos la pauta de evaluación que corresponde para que el alumno vea dónde está en dónde se equivocó y finalmente ya obtenemos los resultados y conclusiones. Después de toda esta implementación, obtenemos los siguientes resultados. En la prueba de cinemática, acá nosotros podemos observar que tenemos la comparación entre los grupos vespertinos y diurnos. Estos 2 primeros grupos, que están acá, representan a las secciones que yo tenía y son las de vespertino. Las 2 representaciones siguientes son las que corresponden al día y que estaban a cargo de Víctor. El gráfico está expresado en 3 colores. El azul indica la aprobación, el rojo la reprobación y el verde la inasistencia a la evaluación. En las secciones en las que se implementa la PBG, nosotros notamos que hay un 83% de aprobación versus un 21% de aprobación en la parte de la noche, en el vespertino. Mientras que en el día notamos que donde se implementa la PBG hay un 73,5% de aprobación y donde no se implementa la PBG hay un 11,8% de aprobación. Si nosotros miramos
el promedio de las evaluaciones, notamos que donde implementamos la PBG obtenemos un promedio de 5,5, que está presente en esta parte del gráfico. Y si notamos en la parte de la noche, y si notamos en el día, el promedio del curso fue 4,8. Entonces, en esta primera evaluación, superamos por crecer nuestros objetivos, superamos el 50% de aprobación, y notamos en primera instancia, preliminarmente, que este instrumento sí da resultado para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Luego obtuvimos la prueba de dinámica, se estructura de la misma forma el gráfico, y en el grupo donde se implementa la PBG obtenemos un 53% de aprobación en el vespertino y obtenemos un 50% de aprobación en el diurno, versus un 18% de aprobación y un 0% de aprobación. Para nosotros estos resultados son importantísimos porque nos muestran que nuestro instrumento, nuestra PBG, es un instrumento que permite al estudiante estructurar la forma de resolver un problema en física. La parte de mecánica, la parte de física mecánica, necesita que el estudiante posea una estructura de resolución y que Bowen nos da la respuesta. Pasamos por la parte conceptual, por la parte procedimental y finalmente obtenemos un resultado a través de las herramientas matemáticas. Obtenida estos resultados, Víctor a continuación le va a explicar las conclusiones que hemos obtenido. Bien, como indica Manuel, en base a la experiencia vivida, realizada, a los datos obtenidos, concluimos que se acepta nuestra hipótesis, es decir, es necesario incorporar un instrumento que facilite el aprendizaje de los alumnos de forma fácil, que les facilita aprender a aprender, donde se le instala para esto una estructura base. Entonces el alumno de esta forma tiene donde apoyarse de tal manera de cuando tenga que resolver una situación problema, tenga pilares de apoyo los cuales repetir, que anteriormente a esto no existía, siendo que habíamos hecho una serie de cambios e introducciones de pruebas, de ayudantía, de porcentaje. No había un cambio significativo en lo que se quiere. Jamás en la historia, en esas dos unidades, habíamos tenido esos resultados. Y ahora alguien se podría preguntar, ¿y cómo anda el nivel? El nivel es ajustado a programa de estudio, o sea, no es algo intencional de nosotros de querer llegar a esos resultados, sino que objetivamente está ajustado totalmente a aprendizaje esperado y a criterios de evaluación. Aceptamos la hipótesis, es decir, el proceso de implementación, desarrollo y resultados obtenidos en proyectos de innovación. Mejoran los índices de aprobación, ahí está a la vista. Dice evaluación cinemática, grupo objetivo o experimental, tiene un 78,25% de evaluación. Eso representa el porcentaje de ambos grupos, del diurno y del vespertino. Mientras que el grupo de control o de comparación, es decir, el que no recibió la B de Bowen, tiene apenas un 16,4%. Es decir, se superó nuestra propuesta, nuestro objetivo, que era alcanzar un 50% de aprobación en el resultado de esas dos evaluaciones, cinemática y dinámica. En dinámica, el grupo experimental u objetivo tiene un 51,5% de aprobación versus el grupo de control de un 9%. Y vemos que las diferencias en ambos casos son bastante significativas, es decir, en cinemática tenemos 61,8% y en dinámica tenemos 42,5%. Otra conclusión es que debe desarrollarse una metodología estructurada, definida, donde el alumno es el principal protagonista. En esta etapa nosotros notamos un cambio conductual del alumno. ¿En qué sentido? Cosa que no habíamos visto nunca, jamás en las guías que el alumno maneja
en fotocopia o que la maneja por sistema. Nosotros, y esto también era como parte del experimento, teníamos las guías aquí en nuestra mesa, y llegaba el alumno y solito llegaba aquí adelante y venía a buscar su guía. Él sabía que algo le pertenecía, es decir, hay un cambio de actitud del alumno hacia lo que tiene que hacer en la sala. Es decir, algo cambió, que a lo mejor no podríamos precisarlo, pero sí algo cambió en el alumno, que se siente identificado con la asistencia a esa clase. Como también cuando llegaba el fin de semana y por sobre todo cuando estábamos próximos a la prueba, el fin de semana próximo, anterior a la prueba, el alumno en todas las oportunidades nos pedía permiso si podía llevarse ese instrumento guía para trabajar. Cosa que jamás, nunca se había visto que el alumno nos pida ejercicios para trabajar. Y llegaba el alumno con su proceso realizado. Es una especie, diría yo, a lo mejor la palabra no es la justa, pero es una especie de juego, donde el alumno está trabajando de manera diferente, porque está trabajando de manera diferente. Y la última conclusión a la cual llegamos con Manuel es que se mejoró la práctica docente, o sea, se mejora la práctica docente, porque pasamos el rol principal al alumno. Nosotros verdaderamente pasamos a ser unos facilitadores, unos colaboradores para construir el aprendizaje. Y eso es lo que, más o menos, a lo que debemos llegar. Que el alumno sea el que construye el aprendizaje, el responsable de su aprendizaje, siendo nosotros, los profesores y todos los involucrados, los colaboradores para que el alumno pueda alcanzar ese aprendizaje y llevarlo donde quiera que vaya, a la vida. Llevarlo, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a aplicar. Pero si yo tengo estructura de cómo abordar problemas, seguramente lo voy a repetir. Y ahora nuevamente Manuel les va a mencionar. La proyección más importante que tiene el proyecto era cuando ya obtuvimos los resultados y notamos que esto realmente era un instrumento que permitía al alumno adquirir aprendizaje, era proyectar en primera instancia el uso de este instrumento, primero a todas las unidades del curso de física mecánica. Como dijimos en un inicio, solamente fue aplicada a las unidades de cinemática y dinámica. Dejamos 4 unidades fuera, y entonces queríamos aplicarla a todas ellas, y segundo, aplicarla a la mayor cantidad, si no a todas, las secciones o los cursos de física mecánica que haya en cada uno de los semestres. Actualmente participamos en el proyecto de continuidad y estamos preseleccionados para continuar con este proyecto este semestre primavera 2016. Tenemos que hacer unos ajustes que nos solicitaron para ayer y que tenemos que mandarlo con urgencia, y ahí CIEDUC nos dirá ya la próxima semana la respuesta si estamos o no aceptados ya definitivo para la continuación este segundo semestre. Así que vamos por buen camino, nosotros estamos súper contentos con la implementación de este proyecto, notamos que es una herramienta interesantísima, una herramienta que permite principalmente al alumno ser el protagonista al interior de la sala de clase, y vamos por las líneas que INACAP está proponiendo para la realización de toda su línea de aquí a futuro. Les damos las gracias por estar acá presentes, espero les haya interesado nuestro proyecto, y eso es todo.